Bienvenidas y bienvenidos a este segundo webinar de trabajo con trayectorias PBA, destinado a equipos directivos de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Martín Escaso, aquí me acompañan Mara Goldsman y Melina Caderoso. Somos un equipo que está trabajando para la Subsecretaría de Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación en el desarrollo y en la promoción de uso de esta plataforma que la concebimos como una herramienta para poder acceder a datos estratégicos de los estudiantes, de sus trayectorias, para poder fortalecer y alimentar el proceso de gestión de las instituciones escolares. Esta plataforma ha sido concebida desde hace unos años atrás y puesta en disponibilidad a fines del año pasado, con el objetivo de devolver al territorio, tanto a los equipos directivos como a los inspectores, aquella información que las escuelas cargan en los aplicativos Mi Escuela, Mis Estudiantes, Boletín Digital, como una forma de devolver como insumo útil para la gestión ese esfuerzo institucional que se realiza sistemáticamente para poder reportar información. En este sentido, Trayectorias PBA es una apuesta de la Dirección General de Cultura y Educación para poder brindar herramientas que fortalezcan o que acompañen el trabajo de gestión con información actualizada y pertinente. Nosotros entendemos que esta herramienta es un recurso que requiere un trabajo progresivo de apropiación y de familiaridad para poder insertarse efectivamente como una herramienta útil para la gestión. En este sentido, este espacio, así como otras estrategias que se desarrollarán a lo largo de este año y el año que viene, contribuyen a facilitar ese proceso de apropiación, de conocimiento y de incorporación del uso de información como un recurso estratégico para la gestión y para el acompañamiento pedagógico a las y los estudiantes de la provincia. En este desarrollo, al contar con mucha información vinculada a los estudiantes, deviene en una producción compleja que se está desarrollando en etapas y que está planificada con módulos progresivos de incorporación. Por ello, hoy hay información disponible para las escuelas de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario. Sin embargo, en el caso de nivel secundario, por ejemplo, aún no están incorporadas algunas adaptaciones vinculadas al nuevo régimen académico que está implementando la Dirección General de Cultura y Educación y que esperamos poder adaptar esa información a lo largo del tiempo, lo que demanda ciertas complejidades en términos de sistema de información, en términos tecnológicos. Asimismo, algunas modalidades tampoco están hoy reflejadas en este espacio, pero se espera a futuro poder incorporarlas. Este webinar forma parte de un ciclo de 2 encuentros. Este es el segundo. El primero, que ha sido desarrollado unas semanas atrás, se enfocó en una introducción general a la plataforma, a sus distintos componentes y a la información que allí está dispuesta. En este segundo webinar vamos a profundizar en algunas estrategias de uso de la información, complementando esa introducción inicial. Por ello, les recomendamos a quienes no han podido asistir al primer webinar que puedan acceder al canal de YouTube a ver la grabación de ese primer encuentro, que le da un contexto y un marco de referencia general a este segundo, donde profundizaremos en algunos aspectos. Particularmente en este caso, nosotros vamos a estar trabajando en algunos ejercicios que diseñamos para articular la información disponible con distintos escenarios posibles de uso de la información en el marco de la gestión institucional de un equipo directivo. En este sentido, y como parte del espíritu que estructura a esta herramienta, nosotros entendemos que el uso de información viene luego de la definición de una estrategia de acción. No es que hay que empezar por mirar información,
sino que hay que primero preguntarse para qué esa información, cómo va a alimentar mi proceso de gestión, cómo va a fortalecer ese trabajo cotidiano que se desarrolla en las instituciones escolares. Información mucho más amplia y compleja que los indicadores que aquí se presentan. En este sentido, vamos a estar desarrollando 3 ejercicios donde cada uno de ellos se estructura en función de un escenario hipotético de situación. En cada uno de estos ejercicios presentaremos algunos recorridos posibles por la plataforma, haciendo particular énfasis en la función de acceso a listados de estudiantes. Mientras nosotros desarrollamos esta presentación, ustedes van a poder contar con la posibilidad de hacer preguntas, consultas o comentarios a través del chat, ya que hay un equipo de personas que va a estar destinado a poder responder estas consultas. Y recuerden también que esta presentación va a estar disponible a posteriori en el canal de YouTube de la Dirección General de Cultura y Educación para poder acceder cuantas veces quieran. La invitación es que ustedes puedan ingresar a la plataforma y poder acompañar este recorrido que nosotros vamos a proponer analizando los datos de su propia escuela. Antes de meternos de lleno en estos ejercicios, yo quisiera hacer un pequeño repaso rápido por la plataforma, recuperando algunos de los principales contenidos de lo que se ha trabajado en el primer webinar. Allí, mientras comparto pantalla, les cuento, Trayectorias PBA es una plataforma que disponibiliza en formato de visualizaciones un conjunto de herramientas para acceder a los datos que están registrados en estas 3 aplicaciones: Mi Escuela, Mis Estudiantes y Boletín Digital. Esto significa 2 cosas. En primer lugar, que no hay acceso a información que no esté reflejada en estas plataformas. Por ejemplo, no se cuenta con información de docentes, porque en ninguno de estos 3 espacios se registra información de docentes. Y la otra implicancia importante que tiene es que la información a la cual se va a poder acceder es aquella información que las escuelas han cargado. Por lo tanto, potenciales faltantes de información van a estar vinculados principalmente a falta de carga de determinados campos, que pueden ser falta de actualización en algunos datos de trayectoria de los estudiantes, la falta del alta de algunos estudiantes, la falta de información de algunos de los campos de la ficha de inscripción. Entonces, es importante que ustedes puedan hacer ese vínculo entre la información a la que acceden y la información a la que cargan. Recuerden también, como dijimos en el primer webinar, que hay un tiempo de actualización de la plataforma entre que se cargan los datos y están accesibles. Que en el caso de Mi Escuela y Mis Estudiantes es aproximadamente 72 horas, y en el caso de Boletín Digital, debido a la cantidad de información que incluye, el proceso de actualización suele demorar aproximadamente una semana. Entonces, vamos a hacer un primer recorrido rápido por las principales pantallas que tiene la Trayectorias PBA a modo de repaso de lo que hemos trabajado en el webinar anterior. Quienes han asistido recordarán que esta plataforma se organiza en un conjunto de visualizaciones, cada una de ellas orientada a una finalidad de uso específica, con este espíritu de estrechar el vínculo entre la información y los usos posibles de la misma. Hay un primer acceso que tiene que ver con el monitoreo de la carga, donde ustedes van a poder ver la cantidad de alumnos que han sido dados de alta en la plataforma en el ciclo lectivo actual y alguna información acerca de la carga de datos de ficha de inscripción, de boletín, de estudiantes que han quedado dados de alta de años anteriores y otra información significativa. Esto puede accederse tanto por el total de la escuela como por año de estudio para identificar algún año que pueda tener menos carga que otro. Hay una segunda pantalla que es estructura de las escuelas, donde uno va a poder acceder a los datos de año de estudio, sección, turno, nombre de sección y total de matrícula de la escuela, entendiendo que esta es la información
básica con la que suelen necesitar las escuelas para poder trabajar y reportar para distintas necesidades. Esta sección también tiene un espacio donde pueden ustedes acceder a la matrícula histórica de estudiantes de los últimos 5 años, o por lo menos desde el 2020, que es el primer año de carga de mis estudiantes, con un nivel de cobertura cercano a la universalidad. Luego vamos a tener otra sección, que es la sección de listados, que se divide en dos conjuntos. Un conjunto de listados preconfigurados, que son listados que hemos diseñado a partir de un trabajo colaborativo en formato taller con directores de distintas regiones, para poder disponibilizar información bajo formatos que son de uso frecuente en las escuelas. Así tenemos listados, por ejemplo, de estudiantes con desvinculación, un listado con estudiantes que no tienen inscripción en el ciclo de lectura lectivo actual, un listado matriculador que tiene la condición de inscripción y los datos de los responsables, y así otra información que ustedes pueden explorar. Y vamos a tener también listados personalizados que presentan un conjunto de opciones a modo de listas desplegables, como pueden ver aquí en el ejemplo, donde a partir de una serie de selecciones, cada uno de ustedes puede configurar un listado a su medida para responder a inquietudes o necesidades específicas. Por otro lado, también hay un buscador de estudiantes que permite, a través del dato del documento o del nombre y apellido del estudiante, poder buscar su trayectoria completa, al menos en todo ese tramo que ha sido registrado en la plataforma Mis Estudiantes. Asimismo, también cuentan con instructivos y también con una sección que está actualmente en desarrollo, que son indicadores de trayectoria escolar. Como les mencionaba previamente, este recorrido rápido es a modo de repaso. Si ustedes quieren profundizar en las funciones y opciones específicas de cada una de estas pantallas, les recomiendo ver el primer webinar que hemos desarrollado en este ciclo de formación. Sí, le voy a dar paso a mi colega Melina, que va a empezar a compartir con ustedes el primero de los 3 ejercicios que queremos compartir en este encuentro. Gracias, Martín. Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les voy a hacer una presentación, como les decía recién Martín. Vamos a conversar un poco en relación con lo que es el seguimiento a estudiantes desvinculados. Bueno, sabemos que la protección de las trayectorias escolares es una responsabilidad fundamental del sistema educativo, que su función principal es garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes se encuentren escolarizados y que continúen su educación de la manera más estable posible. En este contexto, la escuela juega un rol clave, asegurando la inclusión, la permanencia y el acompañamiento de sus estudiantes a lo largo de su recorrido educativo. Bien, para cumplir con este objetivo es esencial que las instituciones educativas puedan identificar aquellos estudiantes que han dejado de asistir, de modo que puedan intervenir de manera oportuna, previniendo el abandono escolar. Ahora bien, ¿de qué manera desde las escuelas se puede hacer este seguimiento y este acompañamiento? Bueno, a principio de año podemos ir chequeando si efectivamente todos los estudiantes que estuvieron el ciclo lectivo anterior en nuestra escuela están inscritos actualmente en alguna oferta educativa. Durante todo el año, haciendo un seguimiento a aquellos estudiantes a los que desde este establecimiento, desde nuestro establecimiento, se les ha dado un pase y confirmar que efectivamente hayan sido inscritos en otro establecimiento escolar. Sabemos que esto lo vienen haciendo los equipos de conducción y lo que queremos compartirles es que desde Trayectorias PBA hay una manera de obtener una lista de estudiantes que han estado inscritos en su escuela el año pasado,
que han sido dados de baja y que este año no tienen una inscripción activa en ninguna escuela de la provincia de Buenos Aires, así como también un listado de aquellos estudiantes que fueron dados de baja este año porque solicitaron un pase, pero no registraron una inscripción en un establecimiento educativo de la provincia de Buenos Aires con posterioridad. Para eso, lo que tenemos que hacer es ir a listados preconfigurados. Recuerdan que en el panel lateral tenemos todas las pantallas y visualizaciones a las que nos permite acceder. Trayectorias PBA. Seleccionamos la opción de listados preconfigurados y elegimos el listado denominado estudiantes con desvinculación. Tocamos descargar y lo que va a pasar es que yo en este caso tengo configurada mi computadora para que me consulte donde quiero descargar el archivo. En algunos casos se descarga directamente en la carpeta descargas. Yo voy a elegir guardarlo en una carpeta que armé para este encuentro. Toco guardar y luego voy a la carpeta donde guardé mi archivo, lo selecciono, hago clic y se me va a abrir. Ya comentamos también en el encuentro anterior que los archivos se descargan de la plataforma en formato CSV, que es un formato que nos permite luego abrir estos documentos con una planilla de cálculo. Yo tengo Excel, por lo tanto se me abrió en Excel. Tengo que seleccionar para abrirlo y poder verlo con mayor claridad. Y acá van a ver que así se ve mi archivo cuando yo lo puedo abrir, cuando yo lo abro. Ahora bien, les voy a mostrar el archivo directamente. Muy bien, aquí está mi archivo Excel, es el archivo que descargué de la plataforma. Ven que todos los datos están un poquito juntos, tengo que acomodar las columnas para poder verlo más claramente. Este archivo es un archivo original, descargado de la plataforma, tiene datos anonimizados justamente para poder presentarlos en este encuentro. Puedo también ajustar el texto en las celdas que tienen los títulos de la información disponible. Van a ver que una de las informaciones que tengo, como les comentaba anteriormente, tiene que ver con el ciclo lectivo. Vamos a tener estudiantes que se desvincularon de la escuela el año anterior y otros en este ciclo lectivo. Yo acá puedo pedir, por ejemplo, un filtro y filtrar, ver solamente los estudiantes del año actual, ¿sí? Tengo acá la condición de finalización de cada uno de los estudiantes. Promueve, repite, es la condición en la que terminaron el ciclo lectivo anterior. También me permite ver el último movimiento registrado en sistema. En este caso son salidos con pase no inscriptos en ninguna escuela de la provincia de Buenos Aires. Y en el caso en que ustedes lo hayan cargado, también van a poder ver el motivo de la baja, ¿sí? Mudanza, distancia a la escuela, etc. Por otra parte, este listado también les va a permitir ver información personal del estudiante, del domicilio, del teléfono de la casa, del teléfono celular y información de los responsables. Vamos a movernos hacia acá. Vamos a ampliarlo para que lo puedan ver mejor, de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Bien, acá volvemos a tener la información de ambos ciclos lectivos, el anterior y el actual. Y ahora les voy a compartir. Muy bien. Bueno, vemos este listado que descargamos. Probablemente esta información nos invite a reflexionar, a hacernos preguntas.
Por ejemplo, si identificamos efectivamente a todos los estudiantes que tenemos en este listado, a todos los estudiantes que nos aparecen como desvinculados del establecimiento escolar, si reconocemos las situaciones que están reflejadas en este listado como procesos que efectivamente ocurrieron en nuestro establecimiento, y por otro lado, es probable que algunos de los estudiantes que han sido desvinculados de nuestra escuela, a los que se les dio un pase, estén asistiendo actualmente a alguna escuela que no está en la provincia de Buenos Aires, asistan a otra jurisdicción. Bueno, quizá tenemos el recuerdo de alguno de ellos, sabemos cuáles son los que están en esta situación. Recomendamos que siempre, cuando empiecen a analizar la información, también recuerden comprobar el nivel de carga de los datos de la escuela, ya que puede pasar que aparezcan algunos estudiantes como desvinculados, cuando en realidad la situación no es que efectivamente están desvinculados, sino que aún no les dimos de alta este año, ¿sí? Para esto recordamos ir a monitoreo de carga, que es la primera pantalla, y observar los datos de matrícula, del gráfico de matrícula, viendo el total de matrícula que teníamos el año anterior, en el año 2024. Como se ve acá, tenemos 660 estudiantes inscritos en la aplicación Mis Estudiantes. En el año actual, en el relevamiento inicial del ciclo lectivo actual, teníamos 682, pero en Mis Estudiantes tenemos cargados 620. Bueno, puede ser que ahí tengamos alguna diferencia entre los estudiantes cargados y los estudiantes que efectivamente están inscritos en nuestra escuela. Bien, volvamos al listado de estudiantes que descargamos. Vamos a ver qué sucede con un primer caso que tenemos acá, que les marqué para que podamos hacer foco, que es una niña que el año pasado asistía a segundo grado de la escuela y que tiene como condición de finalización una baja. Es toda la información que tenemos. Bueno, queremos ver un poquitito más cuál fue su trayectoria. Para eso vamos a ir a buscador de estudiantes. Vamos a seleccionar, vamos a copiar el documento. Acá les acercamos algunas formas de hacerlo más rápido. Si tocamos control C, podemos copiar la información y control V la podemos pegar. Recuerden que podemos buscar estudiantes por número de documento, también por nombre y apellido. Copiamos los datos en la pantalla de buscador de estudiantes y ponemos buscar. Bueno, acá vamos a acceder a la información personal de esta niña. Podemos ver que su paso por nuestro establecimiento fue breve, porque si hacemos un zoom sobre la información de su historial en Mis Estudiantes, vemos que fue dada de alta en marzo y que en abril ya fue dada de baja. Aquí están los movimientos, ¿sí? Tal vez si hacemos memoria o lo recordamos, o tal vez podemos conversar con otros actores de la escuela y podemos recordar que de pronto nos indicó esta familia que se iban a mudar a otra jurisdicción, y de lo contrario, en caso que esto no sea así, bueno, será entonces ocasión de seguir el curso de acción que se establece en la normativa para situaciones de este tipo. En este punto es fundamental, se los recuerdo, creo que lo mencionamos en el encuentro anterior, tener información completa y precisa, es decir, haber cargado toda la información que necesitamos en caso de querer contactar a las familias, como por ejemplo los nombres de los responsables y los teléfonos de contacto, porque son insumos invaluables para poder ir haciendo un seguimiento caso a caso. Bueno, volvamos al listado de estudiantes que descargamos previamente. Supongamos que ahora queremos ver qué sucedió con otro estudiante desvinculado del año pasado. Vamos a ver el segundo caso. ¿Qué sucede? Es un niño que asistía a tercer grado, a la sección D, y que también tiene como condición de finalización una baja. Bueno, tenemos otra opción. ¿Qué vamos a hacer esto? Vamos a ir a listados personalizados. En listados personalizados, recuerden que tenemos una serie de filtros que podemos ir seleccionando. Este es un listado que ustedes van armando a medida que le van pidiendo la información que ustedes quieren ver, ¿sí? A diferencia de los listados preconfigurados, que son listados que ya están preformateados, que ya tienen una información establecida. Por lo tanto, en este caso, vamos a listados personalizados, seleccionamos el ciclo lectivo 2024.
Luego, el espacio académico, el grado, tercer grado, la sección a la que asistía el estudiante. Y en el bloque que dice que cumpla con las siguientes condiciones, no vamos a solicitar nada, no vamos a pedir ningún filtro. Por default nos van a salir todos los datos. Pero en la parte del bloque que se llama que incluya los siguientes datos, le vamos a pedir información de condición de inscripción, y si es un estudiante de nivel primario o secundario, también podemos solicitar la información de asistencia y calificaciones. Se la vamos a solicitar y vamos a ir a este Excel. Con anticipación yo marqué el estudiante que me llamó la atención y sobre el que quería tener un poquito más de información, por el cual descargué este listado. Es este estudiante que está marcado en amarillo. Voy a ampliarles un poquitito la pantalla para que puedan verlo con mayor claridad. Este listado ya está ordenado, ya está más prolijo para poder ver la información más claramente. Podemos ver que tenemos que la condición de ingreso de este niño fue como repitente, y también vamos a tener información en relación a las inasistencias por periodo. Como es un estudiante de primaria, vamos a ver las inasistencias por trimestre. Tenemos que tuvo 35 inasistencias en el primer trimestre y no tenemos información correspondiente al segundo ni al tercer trimestre, lo que ya nos da una idea de que efectivamente se desvinculó del establecimiento previo a cursar estos 2 trimestres. También nos pasa con esta columna que es de materias aprobadas. En el primer trimestre tenemos que aprobó 7 materias, pero no tenemos información en relación al resto de los trimestres. Esto nos puede permitir, bueno, ya tener un poquito una idea más aproximada de cuál fue el recorrido del estudiante en el establecimiento. Les agradezco un montón por estar del otro lado. Voy a pasar la palabra a Martín, que va a continuar contándonos otra situación y mostrándonos de qué forma podemos aprovechar más trayectorias PBA. Muchas gracias, Melina, por la presentación. Yo voy a estar trabajando en un ejercicio similar con esta idea de construir un escenario para poder reflexionar sobre diferentes usos posibles de la plataforma, ¿no? En este caso, nos vamos a centrar en cómo la plataforma Trayectorias PBA nos puede ayudar a identificar las trayectorias de los ingresantes a la institución y de los egresados. Como ustedes saben muy bien, por cómo funciona actualmente el sistema educativo en general, no solamente en la provincia, sino cómo están configurados los sistemas educativos masivos, las escuelas tienen muchas herramientas para poder realizar un seguimiento sobre los estudiantes que transitan por su institución, pero suelen tener muchas dificultades para poder identificar la trayectoria previa de quienes ingresan a la institución y qué sucede con los estudiantes que finalizan sus estudios en la institución y continúan en el nivel educativo siguiente. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de poner en foco en este ejercicio, ¿no? Entendiendo que no siempre es sencillo reconstruir esta trayectoria previa de los estudiantes que ingresan a nuestras instituciones. Muchas veces requiere un trabajo manual, un trabajo de conversación con las familias, con el propio estudiante, a veces incluso conversaciones con las instituciones de procedencia de estos estudiantes, pero siempre requiere un trabajo que no es sencillo poder reconstruir esta trayectoria. Y de manera similar, sobre todo en los casos de las escuelas de nivel inicial y primario, cuando nuestros estudiantes finalizan sus estudios, egresan del nivel y deben continuar sus estudios en el nivel siguiente, se genera una especie de zona gris donde nosotros perdemos información sobre esos estudiantes porque ya no pertenecen a nuestra institución, y la institución que los recibe o que potencialmente los debiera recibir tampoco hace seguimiento porque aún no son inscritos en esa institución. Entonces, se genera un espacio donde ninguna institución establece
dentro de sus sistemas de registro, una mirada detallada y exhaustiva de la situación de todos los estudiantes que transitan esa transición entre niveles. Entonces, comprendiendo que nuestro objetivo como sistema educativo de proteger las trayectorias escolares demanda la necesidad de fortalecer estas miradas, entendemos que es importante que las escuelas puedan realizar este seguimiento, tanto de quienes ingresan como para fortalecer las propuestas de enseñanza y acompañamiento, considerando la trayectoria previa de los estudiantes, y también poder realizar el monitoreo de aquellos que egresan de estos niveles, de que se hayan inscrito efectivamente a nivel siguiente. Entonces, frente a este escenario, Trayectorias PBA ofrece un conjunto de recursos de información que contribuyen a realizar este seguimiento y contar con información de manera ágil y rápida, datos que muchas veces son difíciles de reconstruir por otros medios. Entonces, yo los voy a invitar a transitar un recorrido para poder reconstruir estas trayectorias. Vamos a iniciar primero mirando el ingreso de estudiantes a la institución. Para ello, vamos a ir dentro del menú de la izquierda a la opción Estructura de las escuelas por año de estudio. Allí, como les mencionaba muy rápidamente en el repaso, Trayectorias PBA nos presenta un gráfico con el total de estudiantes, en este caso del 2020 al 2025, por año de estudio. Entonces vemos los matriculados en primer año, en segundo, en tercero, etc. Aquí estamos usando como ejemplo una escuela de nivel primario. Y lo que se ve aquí es probablemente lo que muchas escuelas de nivel primario y de nivel inicial vayan a ver en este gráfico, que es una tendencia decreciente en la matrícula, que se manifiesta principalmente en los primeros años del nivel y probablemente aún no se esté visualizando con claridad en los últimos años. Este es un fenómeno que seguramente ustedes estarán al tanto de ello, que excede la lógica propia del sistema educativo y tiene que ver con un fenómeno muy particular del campo de la demografía, que es la caída del total de nacidos vivos por año que se ha desarrollado de manera muy rápida y muy intensa en los últimos años. Y esto trae como consecuencia que las cohortes de población que ingresan a nuestras escuelas son cada vez más reducidas. Y por eso vemos, por ejemplo, que en el primer año aquí tenemos que en los últimos 3 años se ha visto reducida la matrícula. En el segundo año vemos que solamente en el último, en el tercer año también en el último, y en otros años aún no se registra. Esto progresivamente va a ir impactando y también se va a ver en los próximos años en la escuela secundaria. Entonces, para analizar la situación de los ingresantes, tenemos un primer dato que es la caída de la matrícula, la caída de las inscripciones, que ya nos marca un universo de ingresantes potencialmente más pequeño. Ahora vamos a hacer un foco más en profundidad para identificar quiénes son los que ingresaron a la institución este año. Y para eso vamos a usar como ejemplo una escuela de nivel secundario. Vamos a ir a los listados preconfigurados y dentro de las distintas opciones que nos ofrece la plataforma, hay una que se llama matriculador, que es el listado de estudiantes con sus datos personales que presenta la condición de inscripción y los contactos de los responsables. Ustedes pueden hacer clic en el botón descargar y cuando descarguen el CSV, como les explicaba Melina, y lo puedan abrir en algún software de procesamiento de planilla de cálculo, como en este caso el Excel, se van a encontrar con esta información, en este ejemplo anonimizada, pero en el caso de ustedes con los datos de los estudiantes. Ya como les ha explicado Melina, ustedes pueden acomodar con este botón el texto para poder ver más amplio el título de cada columna y pueden expandir el tamaño de las columnas para ver los datos de los estudiantes. Entonces, en este listado lo que nos vamos a encontrar es a todos los estudiantes inscritos este año de la escuela, de primer año, las distintas secciones, segundo año,
tercer año, etcétera, ¿sí? Con sus datos de sección a la que asisten, DNI, sexo, edad escolar, nacionalidad, y luego información de domicilio, teléfono y nombre de los responsables. Y en la última columna van a tener un dato muy importante que va a ser la condición de ingreso, es decir, con qué condición está registrada en mis estudiantes el alta de ese estudiante. Por supuesto, en el primer año vamos a tener a todos ingresantes al nivel, pero a medida que veamos información de años de estudios siguientes, podemos ver los que continúan con menos de 5 materias pendientes, con más de 4 materias pendientes, etcétera, y otras categorías que reflejan las características de las trayectorias en el nuevo régimen académico. Pero como nosotros estamos interesados en los ingresantes, vamos a mirar solamente ese listado. Vamos a aplicar el filtro, como también nos enseñó Melina, entonces vamos a seleccionar la primera celda arriba a la izquierda, vamos a ir, en el caso del Excel, a la opción Datos y apretar este embudo que establece el filtro. Y ahí ya nos va a dar estas flechas que nos van a permitir elegir el criterio de filtro. Dentro de condición de ingreso, entonces, yo me voy a quedar con los ingresantes, destildando todas las otras opciones que para esta finalidad no me interesa analizar. Entonces voy a tener todos los estudiantes ingresantes. En su mayoría van a ser estudiantes de primer año, ¿sí? Ingresantes a nivel. Podemos tener, como en este caso, estudiantes que ingresaron a la escuela en segundo o en cuarto año, quienes han transitado su trayectoria por el nivel secundario en otras escuelas y se suman a la cohorte que ya viene cursando el nivel. Entonces aquí podemos ver quiénes son todos los ingresantes, podemos identificar uno por uno, saber, digamos, identificar su cara, identificar sus características, recordar quién es su familia, de dónde vienen, cómo ha sido esa información que les han brindado en las entrevistas iniciales, como para poder hacer dialogar estos datos con el conocimiento que ustedes tienen sobre los estudiantes. Vamos a hacer un ejercicio. Nosotros tenemos aquí la edad escolar. Entonces, cuando nosotros filtramos los ingresantes, vamos a quedarnos solamente con los de primer año, no vamos a mirar los de otros años de estudio y vamos a mirar la edad. Nos vamos a encontrar que en este listado vamos a tener estudiantes de 12 años y de 13 años. Entonces yo quiero hacer foco en los estudiantes de 13 años. Vamos a tener 3 estudiantes que tienen un año más de edad en relación a sus compañeros. En este caso, nombres ficticios, Lisette, Priscila y Daniel. Entonces, puede surgir como inquietud o como interés analizar la trayectoria previa de estos estudiantes que tienen 13 años para saber si han tenido en algún momento alguna interrupción en sus trayectorias escolares. Vamos a mirar el caso de Lisette. Entonces, yo voy a seleccionar su DNI, tal como explicó Melina. Voy a hacer Control-C para copiar y voy a volver a la plataforma y voy a ir al buscador de estudiantes, al mismo buscador que nos mostraba antes Melina. Voy a ir a la sección documentos, voy a pegar ese DNI y voy a colocar en buscar. Cuando yo apriete ese botón, lo que me va a devolver es esta información, que es toda la trayectoria previa que tiene registrada esta estudiante con su documento, fecha de nacimiento, datos de los responsables, y pueden ver aquí todos los registros que hay en mis estudiantes de esta niña. Si bajamos un poquito más, aquí de manera simulada, ustedes lo pueden hacer en sus pantallas, van a ver que ya aparece 2 movimientos en 2025. Uno tiene que ver con un alta en primero-primera y otro en primero-sexta, es decir, una niña que se le ha asignado una sección y luego se le ha asignado a otra. Si bajamos un poco más, podemos ver aquí en pantalla completa toda la trayectoria desde el 2020 hasta el 2025, podemos hacer este recorrido y encontrar algunas cosas que son interesantes a destacar. Por ejemplo, si miramos el año 2022, vamos a encontrar
que Lisette en ese año asistía a tercer grado de primaria en una escuela de nombre Y aquí, que fue dada de alta en sistema de promoción acompañada, ¿sí? Y que a lo largo del año, en algún momento se la promovió del estado de promoción acompañada para poder estar inscrita como alumna regular. Cuando nosotros miramos el año anterior, vamos a ver que en el 2021 Lisette asistía a una escuela, aquí nombre ficticio, ZZ, dada de alta en tercer grado, luego tuvo una baja por abandono, luego tuvo un alta en otra escuela, y en esa otra escuela se le dio un cierre con el estado de promoción acompañada, ¿no? Lo que nos relata esta información es que esta estudiante en algún momento asistía a una escuela. Ustedes obviamente la pueden identificar cuando accedan al listado. Aquí estamos mirando datos simulados. Esta niña asistía a una escuela en tercer grado, dejó de asistir y en algún momento se dio de alta en una escuela distinta que generó una interrupción en su trayectoria, y eso de alguna manera se vincula con la decisión institucional de promoverla con el sistema de promoción acompañada al año siguiente. Complementariamente a esto, también podemos ver que en el año 2020 fue dada de alta en la escuela como repitente, es decir, probablemente en el 2019 no haya promovido el segundo grado. Como mis estudiantes no llega a mirar más allá de la información que fue cargada desde el 2020, no podemos contar con esos datos, pero ya tenemos un caudal importante de información como para poder hacer un recorrido bastante claro y exhaustivo de cómo ha sido la trayectoria en términos de interrupciones, en términos de escuelas a las que asistió y en términos también de características de su avance año a año por su escolaridad. Entonces, de esta manera, nosotros podemos tener unas herramientas que nos permiten hacer foco en determinados estudiantes para conocer esa trayectoria y poder contextualizar la situación, incluso al momento en que los estudiantes se inscriben a la escuela, y de esta manera poder planificar la enseñanza y el acompañamiento en función de las dificultades o particularidades que haya tenido cada uno. Y ahora vamos a irnos al otro ejemplo que tiene que ver con qué sucede con los estudiantes que terminan el nivel educativo de mi escuela. Y este ejemplo lo vamos a desarrollar en una escuela de nivel inicial. Para ello vamos a volver entonces a los listados preconfigurados y vamos a ir al listado finalización de cursada en el último año del nivel. ¿Qué nos va a mostrar este listado? Nos va a mostrar cuáles son los estudiantes que han egresado del ciclo lectivo anterior, es decir, en este caso, en el 2024, y nos va a informar si están inscritos en el siguiente nivel educativo y cuál es la escuela a la que asisten. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de descargar el Excel y mirar qué información nos brinda. Aquí tenemos un ejemplo ficticio de este listado. Nos vamos a encontrar con estos estudiantes, mientras yo acomodo las columnas, como es recomendable trabajar con estos archivos, nos vamos a encontrar con un listado de estudiantes que ya no están en la escuela, que asistieron el año pasado a esta escuela de nivel inicial, que terminaron y nos van a decir en qué escuela primaria están asistiendo este año, con la clave del establecimiento, con el nombre de la escuela, el distrito y la región. Entonces podemos ver que estos primeros 4 estudiantes asisten a la misma escuela, luego este estudiante está en otra escuela, que aquí está identificada como XXX, aquí hay otra escuela DDD, un colegio ZZ, es decir, podemos ver todas las escuelas a las cuales se fueron inscribiendo los estudiantes que terminaron en nuestra institución. En este caso, por ejemplo, vean que es una escuela de otro distrito y de otra región, es decir, un estudiante que se ha mudado para poder continuar sus estudios, y podemos ir recorriendo toda esta información.
Podemos encontrarnos casos como este, que se emparentan con lo que nos mencionaba previamente Melina en términos de desvinculación. Estos estudiantes no tienen ninguna inscripción activa en la provincia, y aquí es importante indagar si están asistiendo a alguna escuela que no les ha dado de alta, si están asistiendo a otra escuela de otra provincia, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, donde por no aplicar el sistema de información de la provincia no hay un registro de alta, o si se trata de estudiantes que no están continuando sus estudios y que debemos realizar las acciones correspondientes para poder acompañar esa continuidad de las trayectorias. Ustedes podrían situarse en el nombre de la escuela y elegir la opción de ordenar los datos. Entonces, de esta forma, ustedes van a tener ordenados los nombres de las escuelas para poder ver a primera vista cuáles son las escuelas a las que más frecuentemente se inscriben. Acá tenemos 2 estudiantes que han asistido, que ingresaron a la misma escuela. Aquí tenemos estudiantes que se han inscrito en diferentes escuelas. Y a partir más o menos de aquí, hacia abajo, podemos ver que todos estos estudiantes se encuentran todos inscritos en la misma escuela primaria, ¿sí? Es decir, en este caso hipotético que estamos trabajando aquí en la presentación, vamos a tener una escuela donde la gran mayoría de los estudiantes se trasladan a otra institución que ya está identificada, que ya sabemos cuál es, y con la cual se genera una traslación masiva de estudiantes. Esto nos permite no solo monitorear cómo se da este pasaje entre niveles, también esto lo podemos hacer entre primaria y secundaria, por supuesto, sino, por sobre todas las cosas, también podemos establecer si a partir de estos movimientos resulta pertinente y útil poder establecer instancias de articulación interinstitucional entre una escuela de nivel inicial y una escuela de nivel primario, o de primario y secundario, para poder facilitar este pasaje como marco de una continuidad de las trayectorias de los estudiantes que no se debiera ver interrumpida o modificada por el hecho de cambiar de institución escolar. Entonces, de esta manera, podemos contar con una herramienta que contribuye a analizar este movimiento, contribuye a quizás identificar escuelas a las cuales los estudiantes asisten, que no tenemos identificada o no tenemos tanta claridad que se da un pasaje, podemos encontrarnos con datos que nos sorprenden o nos llaman la atención, y puede ser un marco de referencia para fortalecer el trabajo en la continuidad de las trayectorias escolares. Y aquí le voy a pasar la palabra a mi colega Mara para llevar adelante el tercero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se conectaron para estar con nosotros y nosotras. Vamos a trabajar con el seguimiento de trayectorias preescolares, haciendo foco en aquellas estudiantes y aquellos estudiantes que necesitan una mayor necesidad de acompañamiento. Una de las formas en la que los equipos de gestión pueden acompañar el trabajo de los docentes es a través del seguimiento de aquellas estudiantes y aquellos estudiantes que muestran mayores dificultades en el aprendizaje. Existen algunos indicadores que contribuyen a identificar a aquellos estudiantes que requieren algún tipo de acompañamiento o apoyo específico para fortalecer su aprendizaje. Usualmente, las escuelas logran identificar estas situaciones a partir de la observación y la identificación directa de casos puntuales. Por ejemplo, en educación primaria se trabaja con la información de sobredad, las bajas calificaciones, estudiantes que muestran mucha inasistencia, y estos suelen ser indicadores que están asociados a la repitencia al finalizar la unidad pedagógica o inclusive a la interrupción de la escolaridad. Sin embargo, a veces es difícil analizar los datos. En general, es frecuente que se analicen estos datos de manera aislada. Es fácil saber si un estudiante tiene más edad
que la que corresponde al grado o año, o si falta mucho, o si tiene bajas notas, pero suele ser más complejo mirar estos datos en conjunto. Trayectorias PBA ofrece un listado en donde se incluyen todos los estudiantes que cumplen con estas características que acabamos de identificar recién. Bajas calificaciones, alta inasistencia y estos otros indicadores asociados a una discontinuidad en esas trayectorias. Vamos a ver este listado. Es un listado preconfigurado, es decir, que vamos a ir primero a listados preconfigurados y vamos a trabajar con el listado que se llama estudiantes con mayor necesidad de acompañamiento. Es un listado de estudiantes que filtra a aquellos estudiantes que se inscriben como repitentes o recursantes del mismo año de estudio, estudiantes que tienen unas asistencias mayores a 20 o 28, dependiendo del nivel educativo, y estudiantes que tienen más de la mitad de las materias desaprobadas en el último periodo informado en el ciclo lectivo actual. Es decir, que este es un listado que se va completando a medida que se van completando las distintas plataformas con las que trabajamos. Primero vamos a tener aquellos estudiantes según su condición de inscripción o su condición de edad, y cuando se cargan las notas y las inasistencias del boletín digital, vamos a empezar a contar con más información y quizás se agregan más estudiantes de acuerdo con lo que aparece en estas plataformas. Lo mismo va a suceder cuando aparezcan los datos del segundo trimestre. Veamos un poquito cómo se ve este listado. Yo lo voy a abrir. Ahí lo estamos viendo. Lo que yo voy a hacer es hacerle un poco de zoom para que ustedes puedan ver mejor. Yo ya le agregué el filtro, como hicieron mis compañeros Martín y Melina. Hice clic en la fila que quiero filtrar y luego hice clic en este embudo para poder filtrar. Y lo que podemos hacer también es algo que ya hicieron mis compañeros y compañeras, que es ajustar el texto para que se pueda ver completamente el título de lo que yo estoy buscando. Como vemos, acá tengo el año de estudio, el nombre de la sección y el turno para cada uno de las y los estudiantes, junto con su DNI, la condición de ingreso, la condición de edad. Y luego de eso, lo que vemos es todos los datos de boletín. Qué cantidad de materias tienen aprobadas, regulares y desaprobadas en cada uno de los trimestres o cuatrimestres en el caso de secundaria. Y, por último, la inasistencia que se registró en el boletín. Lo que esto nos permite es combinar distintas situaciones para empezar a filtrar este listado, que en este momento tiene 98 estudiantes, y empezar a acotarlo un poquito. Por ejemplo, podríamos trabajar específicamente con aquellos estudiantes que tienen 1 y 2 años de sobriedad y que tienen alta inasistencia. Entonces voy hasta inasistencias y también lo filtro para poder obtener este listado. ¿Sí? Y entonces acá me quedaron esta cantidad de estudiantes, que son 13. O podemos trabajar, en vez de trabajar con las inasistencias, podemos trabajar con la cantidad de materias que tienen regulares en este caso. Y también nos da un listado un poquito más acotado de aquellas y aquellos estudiantes con los que podemos trabajar. En este punto está bueno preguntarse, y que ustedes se pregunten cuando estén haciendo este ejercicio con los datos de su propia escuela, si identifican a todas y todos los estudiantes que aparecen en este listado. Muchas veces pasa que que en este trabajo tan manual que hacemos de identificar a estos estudiantes, seguramente hay alguno que se nos pierde por las grietas del trabajo cotidiano. Entonces, ¿identificamos a todos los estudiantes? ¿Hay algún estudiante que nos llame la atención o que no esperábamos que estuviera ahí y sin embargo está? Y por último, también nos podemos preguntar si existe algún espacio académico, es decir, algún grado y sección con más estudiantes en esta situación. Esto nos va a permitir identificar un poquito en dónde poner el foco, tanto a nivel grupal como a nivel individual. Por ejemplo, yo quiero trabajar específicamente
vamos a probar con aquellos estudiantes que tienen más de 4 materias regulares, es decir, 4, 5 o 6 materias consideradas regular. Como podemos ver, existe un grado que tiene más estudiantes en esta situación, que es cuarto año C. Entonces yo podría ir y buscar específicamente qué es lo que está pasando con este grado que tiene más cantidad de estudiantes en una situación un poco más compleja que otros grados. Y también lo que puedo hacer es identificar alguno o alguna estudiante que por su condición está en mayor desventaja. Por ejemplo, tenemos una persona, vamos a filtrar los que tienen más de 4 materias regulares y que además tienen una condición de edad de 2 años de sobreedad, y vemos que existen 6 personas. Supongamos que este estudiante nos llama especialmente la atención y entonces podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos en los otros casos, ¿no? Copiar el DNI e ir a el buscador de estudiantes. Copiamos con control C, pegamos con control B corta y ahí podemos identificar a esta estudiante o este estudiante y ver qué fue lo que pasó en la trayectoria educativa que hizo que tuviera, por ejemplo, en este caso, 2 años de sobriedad y que además de esto estamos viendo que tiene muchas materias regulares en el boletín. Entonces, nosotros podemos empezar a indagar un poquito qué es lo que sucedió y vemos que a partir de segundo grado, voy a ir de abajo hacia arriba, a partir de segundo grado vemos que es inscripta como repitente, luego se le da un alta en tercer grado con promoción acompañada, que se promueve con promoción acompañada, que se le da un alta en tercero en periodo extendido de enseñanza, que repite tercer grado, pero que finalmente después de ese tercer grado promueve y sigue su trayectoria educativa con algunas situaciones de periodo extendido de enseñanza, pero parece estar como remontando la situación en algún punto. Sin embargo, encontramos que este niño o niña está en una situación de debilidad en algún punto de esa trayectoria educativa y tenemos que sostenerla, es nuestro trabajo sostenerla. Bien, sigamos. Después de esto, tenemos la posibilidad de hacer las acciones necesarias para sostener esta trayectoria educativa. Ahora sí, sigamos. Podemos chequear, esto es muy importante, chequear que la carga del boletín esté completa. ¿Por qué? Porque puede que haya más estudiantes de los cuales no tenemos información. Entonces es importante chequear que todos los años de estudio tengan su carga en el boletín. Para eso vamos a monitoreo de la carga y vamos a por año de estudio y debajo vamos a encontrar la carga del boletín digital. Como podemos ver acá, por ejemplo, en esta escuela en particular, tenemos un faltante de algunas materias en el cuarto año. Para eso debemos hacer tenemos que cargar esos datos en boletín digital y es importante tener en cuenta que esta carga incompleta nos puede afectar a la manera en que estamos leyendo esos datos, puede sesgar esos datos. ¿Y qué podría pasar si teníamos esos datos completos? ¿O qué pasa al contrario, si tenemos esos datos incompletos? ¿Tenemos la información para poder decir, este es el grado en el que me tengo que enfocar, por ejemplo? Habíamos identificado previamente este grado, que era cuarto C, en el que habíamos visto que había más estudiantes que que tenían materias regular, con más materias en regular. Entonces, veamos en este caso qué es lo que pasa con ese grado. Justo es cuarto grado el que falta el contenido, la cantidad de estudiantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ir a la planilla de calificación y ver qué es lo que está sucediendo con las calificaciones y en qué materias se encuentran estas
materias bajas en este grado, porque quizás es algo que está sucediendo en ese grado en particular con algunas materias en particular. Entonces, el listado de estudiantes de la planilla de calificación lo que nos va a dar es un listado de estudiantes según la calificación por cada una de las materias en cada cuatrimestre o trimestre, dependiendo del nivel educativo, y también en los periodos extendidos o de intensificación. Y en este caso, la planilla de calificación tiene un filtro por espacio académico. Seleccionamos el grado cuarto C en este caso y lo vamos a descargar. Acá vemos el listado de calificaciones para cuarto C, que corresponde al turno tarde. Nuevamente voy a hacer zoom para que podamos ver mejor lo que contiene este listado. En este caso, lo que vemos es cada uno de los estudiantes, y ven que está repetido. Eso es porque para cada uno de los estudiantes vamos a ver todas las materias y la calificación para cada uno. Lo que podemos hacer es nuevamente hacer un filtro y filtrar, por ejemplo, por aquellas materias que están con 6. Y ahí podemos encontrar aquellos estudiantes que tienen, según la edad escolar, podemos ver aquellos estudiantes que tienen una sobreedad, por ejemplo, como este niño o esta niña. Y podemos también identificar aquellas materias que podemos ordenar para ver qué materias son, ordenamos por materia, por ejemplo, para ver todas las calificaciones de una misma materia. De esa manera podemos ver todas las calificaciones de este grado de ciencias naturales y todas las calificaciones de ciencias sociales. Entonces, una vez que identificamos en este listado aquellas materias que pueden llegar a tener algún problema, podemos pensar estrategias para llevar adelante con aquellos estudiantes que presentan situaciones de mayor necesidad o acompañamiento. Podemos pensar estrategias para llevar adelante con algunas asignaturas que concentran la mayor cantidad de desaprobados. Y podemos pensar estratégicamente en dónde poner nuestro esfuerzo para maximizar también nuestro esfuerzo y poder llegar a todas y todos los estudiantes y poder sostener esas trayectorias educativas. Muchas gracias. Gracias, Mara. Ya vamos a cerrar este espacio. Yo voy a compartir unas palabras finales. Como han visto, en este webinar hemos propuesto 3 ejercicios que, partiendo de una necesidad o de un interés específico asociado a una estrategia de trabajo en la institución escolar, hemos visto cómo distintas herramientas en trayectoria PBA nos permiten acceder a esta información ordenada en una intención de uso. Y para nosotros este es el mensaje clave que queremos dejar a lo largo de este encuentro y a lo largo también de los distintos espacios de trabajo que vamos a llevar adelante en relación al uso de esta plataforma. Trayectorias PBA pretende ser una herramienta útil, ordenada, en función de las necesidades de los equipos de gestión. Entonces, aquí aparece primero esta definición de una necesidad asociada a identificar estudiantes desvinculados para trabajar con ellos, asociada a recuperar las trayectorias de los estudiantes que ingresan o que egresan del nivel, asociada a identificar aquellos estudiantes sobre los cuales tenemos que priorizar nuestro trabajo de acompañamiento y apoyo pedagógico. Y la información se ordena como una secuencia de miradas sobre los datos que parten de una pregunta, que parten de una necesidad, que parten de un para qué de la información. Y esto para nosotros es clave. Si bien, por supuesto, recomendamos ingresar, explorar la plataforma versus distintas opciones y toda la información que allí está disponible, el desafío que tenemos por delante
es ir construyendo respuestas cada vez más sofisticadas, cada vez más amplias, frente a la pregunta de ¿para qué puedo utilizar la información que aquí está disponible? Este es un eje clave porque entendemos que la información tiene sentido cuando está ordenada a alimentar procesos de gestión, procesos de acompañamiento pedagógico y no como recurso en sí mismo. Entonces, en este espacio de webinar que hemos desarrollado, tanto el anterior como este, el espíritu con lo cual lo hemos diseñado y que le queremos transmitir a ustedes, está asociado con esta idea de construir juntos la respuesta a estas preguntas y a través de esto encontrar usos que permitan fortalecer la actividad o el trabajo de gestión institucional de nuestras escuelas. Recuerden que una plataforma de características muy similares a esta, pero con algunas diferencias en términos de los modos de acceder a la información, está disponible para las y los inspectores de la provincia en sus distintos órdenes jerárquicos. Y entonces eso también permite no solo que Trayectoria PBA sea una herramienta para la gestión interna de la institución, sino también para ese diálogo y esa articulación con el conjunto de inspectores que acompañan la tarea pedagógica de las instituciones escolares. Recuerden también que dentro de la plataforma se accede a los manuales de uso, donde no solo están indicadas algunas orientaciones generales sobre cómo proceder en el uso de estas herramientas, sino también cuentan allí con información de contacto para poder realizar consultas, para poder plantear dificultades o problemas en relación al acceso y uso de la plataforma. Aquí ya dando un cierre general a este encuentro, agradecerles habernos acompañado a lo largo de todas estas presentaciones, invitarlos a volver a mirar estos webinarios a través del canal de YouTube de la Dirección General de Cultura y Educación y por sobre todas las cosas, invitarlos a animarse a ingresar a la plataforma, a mirar estos datos, a descargarse los Excel, a trabajar con ellos, a poder ir trabajando sobre todo en equipo con sus colegas de la institución en cuáles son las potencialidades y los posibles usos de esta información, porque realmente estamos convencidos de que es una herramienta que contribuye a acceder a datos que de otra forma son mucho más difíciles y complejos de visualizar, ¿no? Hemos visto datos de estudiantes que no asisten más a la escuela, hemos visto trayectorias que no están registradas en nuestra información institucional, hemos visto la combinación de diferentes datos como asistencia, como boletín, como sobre edad, que nos permiten también combinar distintos indicadores en una misma persona, indicadores que solemos ver por separado, y todo otro conjunto de posibilidades que va más allá de estos ejemplos. En el fondo, se trata este encuentro de incentivarlos a poder meterse en profundidad en la plataforma y encontrar usos que incluso nosotros hoy no podemos imaginarnos. Así que aquí dejo abierta la invitación y, por supuesto, el canal de comunicación abierto para seguir acompañándolos en este proceso. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y seguiremos en contacto.